Bueno, buenos días. Actualmente soy teniente del Cuerpo Jurídico Militar y ejerzo la abogacía del Estado en el área de lo contencioso administrativo en Madrid. ¿De acuerdo? Y hoy os vengo a explicar el derecho administrativo, tema bastante farragoso, que trata sobre los, juraría, recursos administrativos y jurisdicción contenciosa administrativa, ¿vale? El proceso contencioso administrativo y demás. Y nada, vamos para ello. Bien, pues comenzando con los recursos administrativos. Su regulación es de los artículos 112 a 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común 39/2015 de 1 de octubre. Y en primer lugar, en cuanto al objeto de estos recursos y sus clases, tenemos los artículos 112 y 113 de la Ley de Procedimiento, donde encontramos claramente, en primer lugar, el objeto de estos recursos. Bien, van a poder interponerse recursos de alzada o potestativos de reposición, fundándose en cualquier causa de nulidad de los artículos o anulabilidad de los artículos 47 y 48 de la Ley de Procedimiento. Se van a poder impugnar tanto las resoluciones como los actos de trámite si estos deciden directa o indirectamente sobre el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento o producen indefensión o perjuicios irreparables a derechos o intereses legítimos, ¿vale? Las leyes, siempre que cuando una materia sea suficientemente específica, así lo requiera, van a poder sustituir estos recursos por procedimientos alternativos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación, arbitraje, ¿de acuerdo? Ante órganos colegiados o también comisiones específicas no sometidas a las instrucciones jerárquicas de la propia administración, ¿vale? Siempre respetando los principios, las garantías y los plazos que la ley fija para las personas interesadas en los procedimientos administrativos. En todo caso, contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabe recurso en vía administrativa, y además los recursos contra un acto administrativo únicamente fundados en la nulidad de una disposición administrativa de carácter general, ¿vale?, podrán interponerse directamente ante el órgano que dicta dicha disposición. Es decir, yo estoy recurriendo la indebida sanción que me han aplicado en el grupo de automóviles del Ejército del Aire por un procedimiento operativo que ha salido hace unos días, que es de carácter general y que me parece nulo porque tiene X cosa. Pues podemos interponer el recurso directamente ante la autoridad que ha realizado ese procedimiento operativo, ¿vale? Bien, se establecen también ciertas especialidades. Como veis, las reclamaciones económico-administrativas deben ajustarse a lo señalado en su legislación específica, juraría que es la Ley General Presupuestaria, ¿vale? Y por su parte, además, el recurso extraordinario de revisión, que veremos posteriormente, solo va a proceder contra actos firmes en vía administrativa cuando se den las circunstancias previstas específicamente para estos recursos, ¿vale? Artículo 113 de la Ley de Procedimiento. En todo caso, es esencial, ¿de acuerdo?, el conocer qué actos ponen fin a la vía administrativa, ¿vale? Se contempla en el artículo 114 de la Ley de Procedimiento, que os recomiendo que os aprendáis de pie a pa, ¿vale? Entre estas actuaciones que ponen fin a la vía administrativa encontramos las que resuelvan recursos de alzada, las que resuelvan procedimientos que sustituyan a los recursos de alzada o de reposición, como hemos visto previamente, las resoluciones de órganos administrativos que no tengan superior jerárquico salvo que la ley establezca lo contrario, ¿vale?, los acuerdos, pactos, convenios o contratos que finalicen los procedimientos, así como las resoluciones administrativas de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación público-privada, ¿vale?, de que se derive. Bien. También tenemos la resolución de los procedimientos complementarios de naturaleza sancionadora en los supuestos en que existan daños o perjuicios a la administración y la cuantía no haya quedado determinada en el expediente. Y se establece otra previsión, que son las demás resoluciones de órganos administrativos que señala así una disposición legal o reglamentaria, ¿vale? Por otro lado, eso es el apartado primero. El apartado segundo del artículo 114 de la Ley de Procedimiento señala a nivel estatal otros actos que ponen fin a la vía administrativa, ¿vale?, donde encontramos actos administrativos de los miembros y órganos del gobierno, un ministro, por ejemplo,
Bueno, mira, a continuación lo señalan. Los emanados de los ministros y los secretarios de Estado, ¿vale? Siempre en el ejercicio de competencias que tengan atribuidas como titulares de los departamentos ministeriales, ¿vale? Los que emanan de órganos directivos con nivel de director general o superior en relación o relativo a las competencias que tengan atribuidas en materia de personal, ¿vale? Y por otro lado, en los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, los emanados de los máximos órganos de dirección unipersonales o colegiados, ¿vale? De acuerdo con lo que establezcan sus estatutos, salvo que la norma diga otra cosa, ¿vale? Por lo tanto, veis que tenemos diversos actos que ponen fin a la vía administrativa, ¿vale? Tanto a nivel estatal como a nivel genérico en la propia administración. Os recomiendo que os lo sepáis de pie a pa, ¿vale? Bien, una vez tenemos el objeto del recurso, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Hemos visto que los recursos de alzada y de reposición se pueden interponer contra resoluciones o actos de trámite que directa o indirectamente pongan final, decidan sobre el fondo del asunto, determinen la imposibilidad de continuarlo o produzcan indefensión o perjuicios irreparables, ¿vale? Bien, ¿cómo se interponen estos recursos de alzada o de reposición? Conforme al artículo 115 de la Ley de Procedimiento, el apartado primero señala que la interposición debe expresar nombre y apellidos del recurrente y la identificación personal del mismo, el acto que se recurre y los motivos de la impugnación, lugar, fecha y firma del recurrente, identificación del medio de firma y, en su caso, del lugar en que se vayan a practicar las notificaciones, el órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige y su correspondiente código de identificación. Y bueno, luego se deja la salvedad de las demás particularidades exigidas o en su caso por las disposiciones específicas. En todo caso, el apartado segundo de este artículo 115 ya señala, y esto es importantísimo, que el error o ausencia de calificación del recurso por parte del recurrente, del que lo presenta, no puede ser obstáculo para su tramitación siempre que puedas deducir su verdadero carácter, ¿vale? Un ejemplo. Una resolución sancionadora permite recurso de alzada ante el jefe de Estado Mayor y el sancionado interpone un recurso potestativo de reposición. Bien, pues en principio la Administración tiene el deber de tramitarlo como un recurso de alzada, aunque se haya calificado como recurso de reposición, porque se deduce su verdadero carácter, ¿vale? Lo mismo como si no pusiera nada el recurrente, un escrito, no es ni recurso de alzada ni recurso de reposición, no, pues tenemos que calificarlo nosotros mismos de oficio, ¿vale? El apartado tercero, por su parte, señala que esto también es importantísimo, porque nos ha pasado varias veces. Los vicios y defectos que hagan anulable un acto no pueden ser alegados por quienes lo han causado. Generalmente suele ser la administración, ¿vale? Entonces los letrados de la administración competente van al juzgado y reclaman la desestimación de la demanda porque esta resolución adolece de tal y pascual. Bueno, pues como es un defecto atribuible, ¿vale?, a la administración, no puede invocarlos, ¿vale? Bien, por su parte, en cuanto a las causas de inadmisión, ¿vale?, de los recursos, el artículo 116 de la Ley de Procedimiento ya señala como causas de inadmisión la incompetencia del órgano administrativo cuando el órgano competente pertenece a otra administración pública, carecer de legitimación el recurrente, que no sea un acto susceptible de recurso, que no sea un acto recurrible, que haya transcurrido el plazo para interponer el recurso, plazos que veremos más adelante, o que carezca manifiestamente de fundamento el recurso, ¿vale? En todo caso, la inadmisión no implica una decisión sobre el fondo, ¿vale? Implica la inadmisión a trámite del recurso. Bien, en cuanto a la suspensión de la ejecución del acto que se impugna, ya nos dice el artículo 117.1 que en principio, salvo que no se señale lo contrario, no se suspende la ejecución del acto impugnado, ¿vale? El apartado segundo señala que el órgano competente para resolver, bueno, pues previa ponderación suficientemente motivada entre el perjuicio que causaría el interés público o a los terceros y el que se causaría al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata de que se ejecute inmediatamente el acto impugnado, puede suspender de oficio o a solicitud del propio interesado
la ejecución de ese acto impugnado, ¿vale? Siempre que concurra alguna de las dos siguientes circunstancias, o bien que la ejecución pueda causar perjuicios de imposible o difícil reparación, o bien que la impugnación se fundamente o se apoye en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho del artículo 47.1 de la Ley de Procedimiento, ¿de acuerdo? En todo caso, esto es esencial, la ejecución del acto se entiende suspendida, ¿vale? Si transcurrido un mes desde la solicitud de suspensión hecha por el recurrente, si transcurrido un mes desde que esa solicitud ha tenido entrada en el registro electrónico de la administración competente para decidir, el órgano a quien competa resolver el recurso no ha dictado y notificado resolución expresa al respecto, ¿vale? Es decir, yo he recurrido un acto en la administración y interpongo el recurso, ¿de acuerdo? Y además reclamo su suspensión. Bueno, pues si nadie se ha pronunciado sobre la suspensión en ese plazo, se entiende suspendida, ¿de acuerdo? Bien. Cuando se dicta este acuerdo de suspensión, además se pueden adoptar medidas cautelares necesarias para proteger, salvaguardar el interés público o de terceros y la eficacia de la resolución o del acto que se impugna. Cuando de esta suspensión además puedan derivarse perjuicios de la índole que sea, solo se producirá efectos, ¿vale? De esa suspensión previa prestación de caución o garantía suficiente para responder de ellos, ¿vale? Prestada por el recurrente, obviamente. En todo caso, la suspensión se prolonga después de que se agote la vía administrativa, cuando, habiéndose solicitado previamente por el interesado, exista una medida cautelar y los efectos de esa medida cautelar se extiendan a la vía contenciosa administrativa, ¿vale? Si el interesado interpone recurso contencioso administrativo, solicitando además la suspensión del acto objeto del proceso, se mantiene la suspensión hasta que se produzca el correspondiente pronunciamiento judicial sobre la solicitud, ¿vale? Esto ocurre mucho con las expulsiones de extranjeros de territorio nacional, ¿vale? Por ejemplo. Por otra parte, el artículo 117.5 de la ley ya señala que cuando el recurso sea de un acto administrativo que abarca una pluralidad de destinatarios indeterminada, la suspensión de su eficacia debe ser publicada en el periódico oficial en que aquel se insertó. Poner, por ejemplo, una convocatoria de oposiciones, por ejemplo. Imaginaos que pasa esto, que se suspende el plazo. Bueno, pues esto se tiene que plasmar en el boletín oficial del Estado donde se comunique, ¿vale? Bien, en este procedimiento de interposición de los recursos administrativos, ¿vale? Ya hemos visto su forma de interposición, sus causas de inadmisión, el objeto y clases de estos recursos administrativos. Una vez vista además la suspensión de los actos impugnados, eventual en su caso, que en principio no se permite, tenemos la audiencia de los interesados, ¿vale? Artículo 118 de la Ley de Procedimiento. En este artículo se establece básicamente que cuando deben tenerse en cuenta hechos o documentos nuevos que no constan en el expediente originario, se deben poner de manifiesto a los interesados, ¿vale? Para que en un plazo no inferior a 10 días, ni superior a 15, ¿vale? Entre 10 y 15 días, pues presenten las alegaciones y presenten los documentos y justificantes que estimen procedentes. A la hora de resolver estos recursos, no se van a tener en cuenta, sin embargo, hechos, documentos o alegaciones del recurrente cuando, habiendo podido aportarlos en el trámite de audiencia, no los haya aportado, ¿vale? No se podrá igualmente solicitar la práctica de las pruebas cuando su falta de realización en el procedimiento en que se dictó la resolución que se recurre fuera imputable al interesado, ¿vale? Esto es, pensad, por ejemplo, en un expediente disciplinario militar, en su instrucción, bueno, pues el interesado tiene opción de acreditar que no ha realizado la infracción correspondiente y no propone a los testigos que pudieran poner de manifiesto que no se cometió y demás. Bueno, pues en el recurso no puedes plantear estas pruebas porque no las propusiste tú mismo, ¿vale? En todo caso, el artículo 118.2 de la Ley de Procedimiento ya señala que cuando haya otros interesados,
se les va a dar también traslado del recurso para que en el plazo de entre 10 y 15 días aleguen todo lo que estimen conveniente, ¿de acuerdo? El artículo 118.3 por su parte, perdonad que es que no veo con la ventanita, es un horror, ya señala que el recurso, los informes preceptivos que sea y las propuestas no tienen, no se consideran documentos nuevos a esos efectos, ¿vale? A los que acabamos de señalar. En todo caso, no tendrán la consideración de nuevos documentos los que aporten los interesados antes de recaer la resolución impugnada, ¿vale? Es decir, las pruebas que hayan propuesto en un expediente disciplinario militar, por ejemplo, ¿vale? Esos documentos no tienen carácter de nuevos. Por lo tanto, no se podría dar pie a nuevas alegaciones a este trámite de audiencia, ¿vale? Ese es el objeto, que a veces se pierde el hilo. Recordad siempre que esto viene a raíz de que cuando haya de tenerse en cuenta hechos o documentos nuevos, se podrá formular alegaciones, ¿vale? En cuanto a la resolución de los recursos, el artículo 119 establece pues, el marco regulatorio de esta resolución. La resolución del recurso va a estimar en todo o en parte las pretensiones o declarará su inadmisión o las desestimará. Esto es, tenemos estimación total, estimación parcial, desestimación e inadmisión a trámite, ¿vale? El artículo 119.2, por su parte, ya señala que cuando, habiendo un vicio, un defecto de forma, no se estime procedente pues entrar al fondo del asunto, se va a ordenar la retroacción del procedimiento al momento en que el vicio fue creado, ¿vale? Ello sin perjuicio de que se pueda acordar eventualmente la convalidación de actuaciones por el órgano competente para ello. Esto voy a tratar de explicarlo porque es muy farragosa esta materia. Por ejemplo, en un expediente, os voy a poner el ejemplo del expediente disciplinario militar porque es bastante útil. En ese expediente no se ha abierto un periodo de prueba, que es preceptivo conforme a la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de Fuerzas Armadas, ¿vale? Y el recurrente, al recurrir en alzada a la resolución sancionadora, alega esto. Bueno, pues el órgano competente para resolver el recurso, en lugar de entrar al fondo del asunto, estimando o desestimando las pretensiones, lo que va a hacer es simplemente retrotraer al momento en que debía haberse abierto el periodo de prueba y ya está, ¿vale? Sin perjuicio de que algunos actos después de ese vicio sean válidos, ¿vale? Esto se permite. Por su parte, perdonad, el artículo 119.3 de la Ley de Procedimiento ya señala que el órgano competente para resolver va a pronunciarse sobre todas las cuestiones, tanto de formales como materiales, durante el procedimiento, se aleguen o no por los interesados, ¿vale? En caso de que se aleguen, se les va a oír previamente, ¿vale? Pero de todas formas la resolución va a tener que ser congruente con todas las peticiones formuladas por el recurrente sin que se pueda agravar su situación inicial. Ponía, no sé si, creo que en el tema 17 o 16 ponía un ejemplo, por ejemplo, el recurrente ha solicitado una percepción de un complemento que se le desestima y lo recurre. Bueno, pues la resolución del recurso no puede determinar no ya la mera denegación de ese complemento, sino la denegación de otros 3 complementos que venía percibiendo. No se puede hacer eso, ¿vale? La cuestión está circunscrita al hecho de que perciba o no el complemento solicitado, ¿vale? Bien, creo que esta es la última de las previsiones antes de entrar en las clases propiamente dichas de recursos administrativos. Aquí tenemos básicamente la pluralidad de recursos administrativos que se interpongan, ¿no? Artículo 120 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. En este precepto básicamente se establece, primero, empezamos por su apartado primero, que cuando deben resolverse una pluralidad de recursos administrativos contra un mismo acto administrativo y además se haya interpuesto al mismo tiempo un recurso judicial contra una resolución administrativa o bien contra el acto desestimatorio presunto por silencio administrativo, el órgano administrativo competente para resolver esos recursos administrativos que se interpongan puede acordar la suspensión del plazo para resolver hasta que recaiga la sentencia o auto judicial, ¿vale?
En todo caso, el apartado segundo ya señala que el acuerdo de suspensión en estos casos debe ser notificado a los interesados, podrán recurrirlo además. La interposición del recurso por el interesado además no afecta a los restantes procedimientos de recurso que se encuentren suspendidos por traer causa del mismo acto administrativo. Esto quiere decir básicamente que si yo, Guillermo y Sara interponemos recursos administrativos contra el mismo acto y se suspende por haberse interpuesto un recurso judicial paralelamente, yo puedo recurrir esa suspensión. Sin embargo, como ya señala el precepto, que yo interponga ese recurso no va a afectar a los restantes procedimientos de recurso, no va a afectar al procedimiento de Sara, ¿vale? En todo caso, el artículo 120.3 de la ley señala por su parte que cuando haya habido ya pronunciamiento judicial, este se comunica a los interesados y el órgano que va a resolver los recursos administrativos interpuestos podrá dictar su resolución sin necesidad de hacer ningún trámite más, salvo el de audiencia cuando proceda, ¿vale? Se deja esa salvedad. Bien, entrando ahora en las clases de recursos administrativos. Tenemos en primer lugar el recurso de alzada, artículos 121 y 122 de la Ley de Procedimiento. Su objeto, ¿contra qué se puede interponer este recurso? En primer lugar, las resoluciones y actos a que se refiere el artículo 112.1 de la Ley de Procedimiento, que le hemos visto en la primera diapositiva, cuando no pongan fin a la vía administrativa. Esto es esencial. Cuando siga habiendo vía administrativa abierta, ¿vale? Se puede interponer este recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. Establece una previsión, hay una especialidad, y es que los tribunales y órganos de selección del personal al servicio de las administraciones públicas y otros que dentro de las administraciones actúen con autonomía funcional se considerarán dependientes del órgano al que estén adscritos o, en su defecto, del que haya nombrado al presidente de los mismos. Esto básicamente se establece, ¿vale?, porque como el recurso de alzada se tiene que interponer contra el órgano superior, hay algunos que teóricamente no tienen un órgano superior. Bueno, pues aquí se hace una asimilación ficticia y se dice, bueno, pues su órgano superior jerárquico es o al que están dependientes o el que ha sido competente para designar a su presidente, ¿vale? Pero en todo caso me parece importantísimo que sepáis que es un recurso que se interpone ante el órgano superior y siempre que no se ponga fin a la vía administrativa, ¿vale? Por su parte, en cuanto a la interposición, el recurso, pese a tener que dirigirse al órgano superior jerárquico, se puede interponer o bien digamos formalmente hablando, puedo presentar el papel ante el órgano superior jerárquico o ante el órgano que dicta el acto que voy a impugnar, ¿vale? Si presento el recurso ante el órgano que ha dictado el acto que he impugnado, este órgano debe remitirlo al competente, que es el superior jerárquico, en el plazo de 10 días, ¿vale?, con un informe y con copia completa y ordenada del expediente del que traiga a causa ese acto. En cuanto al plazo, el plazo de interposición del recurso de alzada, 1 mes, si el acto fuera expreso, ¿vale? Si pasa ese plazo sin interponer ese recurso, deviene un acto administrativo firme, irrecurrible, salvo por recurso extraordinario de revisión que veremos posteriormente. Pero en teoría, quedaos con esto: si no se interpone en 1 mes, el acto expreso queda firme. Bien, si el acto no fuera expreso, si se ha producido un silencio administrativo desestimatorio, el recurso de alzada se puede interponer en cualquier momento, a partir del día siguiente en que, de acuerdo con las normas que sean aplicables, se produce el efecto desestimatorio por silencio administrativo, ¿vale? Por su parte, en cuanto a la resolución, el plazo máximo para dictar y notificar resoluciones es de 3 meses. Si no recae resolución y se notifica, se puede entender desestimado el recurso, ¿de acuerdo? Se produce un silencio administrativo desestimatorio, salvo lo señalado en el artículo 24.1, tercer párrafo de la Ley de Procedimiento, que creo que lo veíamos en el tema 16. En cuanto al recurso que se puede interponer contra las resoluciones que resuelven recursos de alzada,
En principio no cabe ningún otro recurso administrativo, ¿vale? Salvo en los casos en que se prevé el recurso extraordinario de revisión, como os decía, ¿vale? Bien, visto el recurso de alzada, tenemos ahora el recurso potestativo de reposición, artículos 123 y 124 de la Ley de Procedimiento. ¿Cuál es el objeto de estos recursos? Bien, los actos administrativos que ponen fin a la vía administrativa. Estos sí ponen fin a la vía administrativa, ¿vale? El recurso potestativo de reposición además se interpone ante el mismo órgano que dicta el acto, ¿vale? Esto puede ser así, digamos, para ver si me entendéis. Yo soy la ministra. Igual no es aplicable, pero bueno, para que me entendáis. Yo soy la ministra y dicto una resolución. Y esa resolución da pie a un recurso de reposición contra mí, para que yo resuelva ese mismo recurso, para que revise mi propia decisión. Pero es que al mismo tiempo, paralelamente, se va a poder impugnar directamente ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo. Con la salvedad del artículo 123.2, y es que no se puede interponer recurso ante la jurisdicción, el contencioso administrativo, hasta que se resuelva expresamente o se haya producido silencio administrativo desestimatorio del recurso de reposición, ¿vale? O sea que si yo soy la ministra y hago una resolución, dicto una resolución, esa resolución se puede recurrir en reposición y también ir a lo contencioso administrativo. Bueno, pues si tú decides interponer recurso jurisdiccional, tienes que esperar a que se resuelva el recurso de reposición que en su caso hayas interpuesto, ¿vale? Si decides interponer recurso de reposición, lo interpones, se resuelve y en su caso puedes ir a la vía contenciosa administrativa, ¿vale? Es un poco lioso, pero bueno, quedaos con lo que pone ahí, ¿vale? El plazo para interponerlo, 1 mes, si el acto es expreso. Transcurrido dicho plazo, como os decía, se puede interponer recurso contencioso administrativo o, cuando quepa, el recurso extraordinario de revisión. Si el acto no fuera expreso, en cualquier momento se puede interponer el recurso de reposición a partir del día siguiente en que se produzca el silencio presunto desestimatorio, ¿vale? El plazo máximo para dictar notificación, para dictar resolución y notificarla, 1 mes. Y no se puede interponer un nuevo recurso de reposición contra esta resolución, ¿vale? O sea que es difícil, pero mirad bien las diferencias. Recurso alzada. El recurso alzada es contra actos que no ponen fin a la vía administrativa y es contra el órgano superior del que los dicta. Mientras que el recurso de reposición es contra actos que sí ponen fin a la vía administrativa, pero contra el mismo órgano que dicta el acto impugnado, ¿vale? Y además con la previsión de que puedes, contra estos actos objeto del recurso de reposición, puedes o bien interponer el recurso de reposición o bien interponer el recurso contencioso administrativo. Si interpones el de reposición, tendrás que esperar a que se resuelva para interponer el recurso contencioso administrativo, ¿vale? Y pasamos ahora al extraordinario de revisión, a regular de los artículos 125 y 126, donde efectivamente son más particulares, los he visto menos. Su objeto son actos firmes en vía administrativa, por ejemplo, un acto que has podido recurrir en alzada pero que no te ha dado tiempo a recurrir, ese acto deviene firme. Bueno, pues contra esos actos sí que cabe este recurso, ¿vale? Y también contra los actos contra los que no hayas interpuesto el recurso de reposición en su caso. Bien, contra los actos firmes en vía administrativa se puede interponer este recurso ante el órgano administrativo que los dicta, nuevamente, ¿vale? Que es el competente para su resolución, como en el potestativo de reposición. Lo que pasa es que en el extraordinario de revisión, en el que estamos viendo ahora, se establecen ciertas circunstancias que van a determinar la posibilidad de ese recurso. Entre ellas tenemos 4, ¿vale? La primera, que al dictar el acto impugnado se haya incurrido en error de hecho, y ese error de hecho debe resultar de los propios documentos incorporados al expediente, ¿vale? No tiene que ser una imaginación del recurrente o una suposición suya, se tienen que desprender de los propios actos, ¿vale? O bien que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, siendo posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida. Por otro lado,
que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme anterior o posterior a la resolución impugnada, o por último, que la resolución se hubiera dictado como consecuencia, bueno, pues de las circunstancias que os ponemos ahí, ¿vale? Prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible, y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme, ¿vale? En cuanto a la interposición de este recurso, cuando se trate de la primera de las causas, la del error de hecho, se va a interponer dentro del plazo de 4 años siguientes a la fecha de notificación de la resolución impugnada. En los demás casos, el plazo es de 3 meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme. Documentos los que hemos señalado en la segunda causa, los declarados de valor esencial, ¿vale? Todo esto se aplica además sin perjuicio de que los interesados formulen su solicitud e instancias correspondientes para la revisión de las disposiciones y actos nulos o para la revocación, o sin perjuicio, perdón, de la revocación de actos y rectificación de errores. ¿Vale? Es decir, que aunque se haya pasado el plazo, ello no obsta a que se revoquen de oficio por la propia administración o se rectifiquen los errores por la propia administración. ¿Vale? Hay una previsión especial para este recurso de inadmisión a trámite, y es que el órgano competente para la resolución puede de forma motivada proceder a la inadmisión a trámite del recurso que se haya interpuesto sin recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico cuando ese recurso se funda en alguna de las causas no se funda, perdón, en alguna de las causas previstas en el apartado primero del artículo que estamos viendo, o el artículo 126.1 señala esto, en el supuesto de que se hubiesen desestimado en cuanto al fondo otros recursos sustancialmente iguales, ¿vale? Es decir, que si se han presentado antes otros recursos iguales y se han desestimado, se inadmite a trámite porque no merece la pena volver a decir lo mismo que se ha dicho antes, ¿vale? En cuanto al objeto de la resolución del recurso, debe pronunciarse no solo sobre la procedencia del recurso, eventualmente, sino también sobre la cuestión de fondo resuelta por el acto recurrido, ¿vale? Debe pronunciarse sobre estos dos aspectos. En todo caso, en cuanto a la resolución, ¿vale? Cuando pase el plazo de 3 meses desde la interposición del recurso de revisión sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se va a entender desestimado. Se produce el silencio desestimatorio presunto en los 3 casos: alzada, reposición y revisión, ¿vale? Aquí también con la previsión de quedando expedita la vía jurisdiccional contenciosa administrativa, quedando abierta la vía judicial, ¿vale? Bien, vistos los recursos administrativos y su interposición muy brevemente, sé que es muy farragoso, tenemos ahora la jurisdicción contenciosa administrativa, que hemos mencionado bastantes veces. Bien, ¿cuál es la naturaleza de esta jurisdicción? Es una organización judicial especializada en la resolución de las controversias en las que sea parte la administración pública o que versen sobre actos y disposiciones adoptadas por órganos administrativos. También se conoce de la inactividad de la administración y las decisiones materiales adoptadas al margen de la legalidad que constituyan vía de hecho, ¿vale? Su regulación primordial está en la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa, y en cuanto a sus caracteres tenemos, primero, que es propia e independiente, con órganos judiciales propios y especializados por su competencia impersonal. La necesidad de que exista un acto administrativo previo para acudir a esta vía contenciosa administrativa. Por otro lado, la sentencia que se dicta es declarativa y su ejecución corresponde al órgano autor del acto recurrido o, en su defecto, el juez que la lleve a cabo. El proceso contencioso administrativo es además una primera instancia jurisdiccional y es una jurisdicción improrrogable, ¿vale? En cuanto a la extensión y límites, los artículos 1 y siguientes de la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa ya señalan, por conexión entre todos ellos, que los juzgados y tribunales del orden contencioso administrativo conocen de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las administraciones públicas sujeta al derecho administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la ley y con los decretos legislativos cuando excedan de los límites de la delegación, que se delegación normativa, delegación legislativa.
En todo caso, conocerán de las pretensiones que se deduzcan estos juzgados y tribunales en relación con lo siguiente: actos y disposiciones en materia de personal, administración, gestión patrimonial, sujetas al derecho público adoptados por los órganos competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo, así como de las asambleas legislativas autonómicas y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo. Por su parte, también los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial y la actividad administrativa de los órganos de gobierno de los juzgados y tribunales, en los términos previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y la actuación de la Administración Electoral en los términos previstos en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. ¿Vale? Os recomiendo también que esta materia no hay otra, lo mejor es aprendérselas de memorieta, ¿vale? El artículo 2 señala también otras materias de las que va a conocer estos juzgados y tribunales. Por un lado, la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, elementos reglados y determinación de las indemnizaciones que fueran procedentes en relación con los actos de gobierno o consejos de gobierno de las comunidades autónomas, cualesquiera que fuese la naturaleza de dichos actos, ¿vale? También los contratos administrativos y los actos de preparación y adjudicación de los demás contratos sujetos a la legislación de contratación de las administraciones públicas. Actualmente tenemos la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017, si no recuerdo mal, ¿vale? Los actos y disposiciones de corporaciones de derecho público adoptados en el ejercicio de sus funciones rigurosamente públicas, ¿vale? Los actos administrativos de control o fiscalización dictados por la administración concedente respecto a los dictados por los concesionarios de los servicios públicos que impliquen el ejercicio de potestades administrativas conferidas a los mismos, así como los actos de los propios concesionarios cuando puedan ser recurridos directamente ante este orden jurisdiccional. La responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, cuando sea la naturaleza, perdonadme que tengo, de la actividad o el tipo de relación de que se derive, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o tipo de relación de que se derive, perdonadme, y las restantes materias que le atribuya expresamente una ley, ¿vale? Como veis, repito, son materias que para algo están las normas, ¿no? Y para algo las establecen ahí todas las materias competenciales. Es un poco farragoso, pero bueno, creo que hemos destacado algunas particularmente, prefiero que os quedéis con las importantes, ¿vale? El artículo 3, sin embargo, señala que no corresponderán, ¿vale?, al orden jurisdiccional contencioso administrativo las cuestiones especialmente atribuidas a otros órdenes jurisdiccionales, civil, penal y social, aunque estén relacionadas con la materia o con la actividad de la administración pública, el recurso contencioso disciplinario militar, los conflictos de jurisdicción entre los juzgados y tribunales y la administración pública, así como los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma administración, y los recursos directos o indirectos que se interpongan contra las normas forales fiscales de las Juntas Generales de los territorios históricos de Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, ¿vale?, que corresponderá al Tribunal Constitucional en este caso. Bien, ¿qué órganos componen la jurisdicción contenciosa administrativa? Los artículos 6 y siguientes los establecen muy claramente. Tenemos juzgados de lo contencioso administrativo, juzgados centrales de lo contencioso administrativo, salas de lo contencioso administrativo de los TSJ, de los Tribunales Superiores de Justicia, sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional y sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo. Creo recordar que es la tercera. Bien, el artículo 7.1, por su parte, señala que los órganos de este orden jurisdiccional que fuesen competentes para conocer de un asunto van a serlo también, obviamente, para conocer de las incidencias y para ejecutar las sentencias que dictasen, ¿vale? Por otra parte, la declaración de incompetencia va a adoptar la forma de auto conforme al artículo 7.3 de la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa. La competencia objetiva de los órganos se regula en los artículos 8 a 12, respectivamente, conforme a esa lista que hemos puesto ahí de esta ley, y la competencia territorial en el artículo 14, ¿vale? En cuanto a la capacidad procesal, el artículo 18 de la Ley de Jurisdicción señala que tienen esa capacidad procesal ante la jurisdicción contenciosa administrativa, en primer lugar, las personas que ostenten dicha capacidad con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil, lo asemeja a la orden jurisdiccional civil, los menores de edad para la defensa de aquellos derechos o intereses legítimos
cuya actuación les esté permitida por el ordenamiento jurídico, sin necesidad de ser asistidos por la persona que ejerce la patria potestad, la tutela o la curatela. Y los grupos afectados, las uniones sin personalidad o patrimonios independientes o autónomos en los casos establecidos en la propia ley, ¿vale? Una cosa es la capacidad procesal. Por otra parte, tenemos la legitimación ante el orden contencioso administrativo, ¿vale? Artículo 19 de la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa. En este sentido se señalan varios sujetos legitimados. Personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o interés legítimo. Corporaciones, asociaciones, sindicatos y grupos y entidades a los que se refiere el artículo 18 que resulten afectados o que estén legalmente habilitados para la defensa de los derechos e intereses legítimos colectivos. La Administración del Estado, cuando ostente un derecho o interés legítimo para impugnar actos y disposiciones de la Administración autonómica y de los órganos públicos que se vinculen a la Administración autonómica, así como de las entidades locales, ¿vale? La Administración de las comunidades autónomas para impugnar actos y disposiciones que afecten al ámbito de su autonomía emanados de la Administración del Estado y de cualquier otra administración o organismo público, así como los de las entidades locales, ¿vale? Por otro lado, las entidades locales territoriales para impugnar aquellos actos y disposiciones que afecten a su ámbito territorial y que emanen de las administraciones del Estado y de las comunidades autónomas, así como de cualesquiera otros, como señalamos ahí, organismos públicos con personalidad jurídica propia, vinculados a una y otras, eso lo hemos puesto mal, vale, así como los de organismos públicos con personalidad jurídica propia. Prefiero que os quedéis con eso, ¿vale? Y por otro lado, el Ministerio Fiscal en los procesos que determine la ley, pero seguimos con más casos. Bien, deciros simplemente que en cuanto al supuesto de la letra E de España, de la diapositiva anterior, no había ninguna errata que me he liado yo, ¿vale? O sea, pueden impugnar las entidades locales tanto los actos y disposiciones que emanan de la Administración del Estado como de las administraciones autonómicas, así como de los organismos públicos con personalidad jurídica propia, vinculados o bien a la Administración General del Estado o a las administraciones autonómicas o a las propias entidades locales, ¿vale? Simplemente aclarar esto. Bien, tenemos otros supuestos o otros sujetos legitimados, ¿vale? Entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las administraciones públicas. Cualquier ciudadano, esto es importante, en ejercicio de la acción popular en los casos previstos. Asimismo, para la defensa del derecho a la igualdad de trato y no discriminación e intolerancia, esto es una especialidad que se introdujo recientemente, además de las personas afectadas y siempre con su autorización, pueden estar legitimados ante este orden jurisdiccional la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, así como, en relación con sus personas afiliadas o asociadas respectivamente, los partidos políticos, los sindicatos y resto de organizaciones legalmente constituidas que entre sus fines tengan la defensa y promoción de los derechos humanos y la igualdad de trato, ¿vale? entre los ciudadanos. En todo caso, se remite además a la Ley Integral para la Igualdad de Trato y No Discriminación. Y una última previsión además establece, y es que la persona acosada va a ser la única legitimada en los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo. Esto también es muy relevante. Por su parte, el artículo 19.2 de la Ley de Jurisdicción ya señala que la administración autora de un acto está legitimada para impugnarlo, previamente habiendo declarado su lesividad para el interés público en los términos establecidos por la propia ley, ¿vale? Que creo que veremos. Bien. En todo caso, no van a poder interponer, no están legitimados por interponer recurso contencioso administrativo contra la actividad de una administración pública, conforme al artículo 20 de la Ley de Jurisdicción, los órganos de la misma administración y los miembros de sus órganos colegiados, así como las entidades de derecho público dependientes o vinculadas a la administración, salvo que lo autorice la ley, los particulares cuando obren por delegación o como meros agentes de la administración, las entidades de derecho público dependientes o vinculadas al Estado, comunidades autónomas o entidades locales respecto de la actividad de la administración de la que dependen, exceptuándose aquellos a los que por ley se haya dotado de un estatuto específico de autonomía respecto de dicha administración,
Y por otro lado tenemos el artículo 21 de la Ley de Jurisdicción, que para mí es uno de los más importantes, que establece las partes demandadas, ¿vale? En primer lugar, las administraciones públicas o cualesquiera de los órganos contra cuya actividad se dirige el recurso. En mi caso, por ejemplo, con la abogacía hemos defendido a la Dirección General de Tráfico, a la Delegación de Gobierno en Madrid, en fin, este tipo de órganos, ¿vale? Por otro lado, las personas o entidades cuyos derechos o intereses legítimos pudieran quedar afectados básicamente por la estimación, de las pretensiones del demandante. Si me quedo parado es porque tengo ahí la cajita de la cámara y no lo veo, tampoco me lo puedo saber de memoria todo. Y las aseguradoras de las administraciones públicas, ¿vale? Por otra parte, en cuanto a la defensa, el artículo 23 de la Ley de Jurisdicción ya señala que ante órganos unipersonales las partes pueden conferir su representación al procurador y además serán asistidas en todo caso por abogado, y ante los órganos colegiados las partes deben conferir su representación a un procurador y ser asistidas de abogado necesariamente, ¿vale? Por lo tanto, se prevé esa posibilidad ante órganos unipersonales y ese carácter preceptivo ante órganos colegiados. En todo caso, se señala también que podrán comparecer por sí mismos los funcionarios públicos en defensa de sus derechos contemplados en sus estatutos, cuando se refieran efectivamente a cuestiones de personal que no impliquen la separación de empleados públicos inamovibles, ¿vale? Vale. En cuanto a los trámites previos a la interposición del recurso, ¿vale? Estas diligencias se regulan en los artículos 46 y 44 de la Ley de Jurisdicción. También en otros preceptos dispersos, pues en esta Ley de Jurisdicción nos interesa sobre todo esos artículos 46 y 44. Y en ellos se establece básicamente que cuando la administración autora de un acto pretende demandar su anulación, la anulación de un acto propio ante la jurisdicción contenciosa administrativa, debe previamente señalar lo que decíamos antes, la declaración de lesividad para el interés público de ese acto, ¿vale? Por otra parte, en los litigios en que se enfrenten dos administraciones públicas o más, no cabe interponer recurso en vía administrativa, ¿vale? Sin embargo, cuando una de esas administraciones interpone recurso contencioso administrativo contra otra, puede requerirla previamente para que pues cancele, derogue la disposición o anule o revoque el acto que se va a impugnar, ¿vale? Haga cesar o modifique la actuación material o inicie la actividad a la que está obligada y que ha omitido, ¿vale? A ver, siguiendo con esta materia tan farragosa, vamos a empezar ahora con el procedimiento contencioso administrativo, ¿vale? Proceso contencioso administrativo. Su regulación está en el título cuarto de la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa, artículos, como señalamos ahí, 43 a 113 de la misma ley, donde hemos destacado varias cosas. La primera de ellas es la interposición del recurso contencioso administrativo, artículo 45. En ese sentido se establece que el recurso se inicia por escrito dirigido, en primer lugar, escrito reducido que cite el acto, inactividad, actuación constitutiva de vía de hecho o disposición que se impugne y en el que se va a solicitar que se tenga por interpuesto el recurso, ¿vale? A él deben acompañarse los documentos que establece el artículo 45.2, que os lo dejamos como una mera remisión, tampoco es esencial. También el secretario judicial, actualmente el letrado de la Administración de Justicia, va a examinar la validez de la comparecencia y si estima su validez, admite a trámite el recurso. Si tuviera defectos, se requiere para su subsanación en un plazo de 10 días. En cuanto al plazo de interposición, artículo 46, es de 2 meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o notificación, ¿de acuerdo?, o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso. Nuevamente, si el acto se produce por silencio administrativo, el plazo será de 6 meses a partir de que se produzca. Contra una actuación en vía de hecho, el plazo es de 10 días. Y además, en el caso del recurso de lesividad, será de 2 meses. En los casos de los litigios en los que se enfrentan dos administraciones o más, 2 meses también, ¿vale? Esto os lo recomiendo de memorieta. Bien, una vez se cumple lo anterior, el letrado de la Administración de Justicia va a requerir a la administración demandada el expediente administrativo, ¿vale?, para que se lo aporte al juzgado en el plazo de 20 días, según el artículo 48 de esta ley,
¿vale? Por su parte, además, como señalamos ahí, se remitirá por oficio, perdón, se remitirá el oficio para su publicación por el órgano competente, ¿vale? Artículo 47.1 de la Ley de Jurisdicción. Insisto, perdón si me trabo de vez en cuando, pero es que tengo la camarita y no veo, tengo aquí el móvil para ver qué es lo que tapa, ¿vale? Por lo tanto, se interpone el recurso, se admite el recurso en su caso y se solicita seguidamente el expediente administrativo a la administración demandada, ¿vale? Bien, una vez tenemos todo esto, la resolución por la que se acuerde remitir el expediente administrativo se notifica en los 5 días siguientes a su adopción, ¿vale? Siempre a todos los interesados que aparezcan en él, emplazándoles además para que puedan personarse como demandados en el plazo de 9 días. Si lo hicieron posteriormente, se les tendrá como partes para aquellos trámites que no hayan precluido, conforme al artículo 49 esto, insisto. Si se hubiera iniciado el proceso contencioso administrativo mediante demanda contra una disposición general, va a concederse un plazo de 15 días para la personación de quienes tengan un interés legítimo. Hay muchas personas, imaginaos el caso que os ponía antes, en el que se impugna un procedimiento operativo en una unidad militar. Aunque en principio parece que solo va a haber un interesado, esa disposición tiene muchos destinatarios, ¿vale? Y por lo tanto va a poder personarse como parte demandante más gente, que es para lo que están los emplazamientos, para situar a las partes en el procedimiento, ¿vale? En todo caso, como veis, el emplazamiento de la administración como parte demandada ya se presume, ¿de acuerdo? Por el mero hecho de haber efectuado la reclamación del expediente, ¿vale? Ya se les entiende por avisados. Se entienden personados por su propio envío del expediente. Es decir, ¿cuándo emplazas a la administración? Cuando se le reclama el expediente. Ahí se entera, obviamente, de que hay un proceso judicial abierto contra ella. ¿Cuándo se persona? Cuando envía el expediente, ¿vale? Bien, una vez se recibe ese expediente administrativo, en el juzgado o tribunal se acuerda hacer entrega del mismo al recurrente, ¿vale? Para que se deduzca la demanda en un plazo de 20 días, salvo en los casos en que se señale lo contrario. En caso contrario de que no deduzca la demanda en ese plazo, se va a producir la caducidad del recurso, ¿vale? Bien, una vez presentada la demanda, si no se produjese la caducidad, se da traslado de las mismas a las partes demandadas que hubieran comparecido, habitualmente solo la administración, para que contesten en el plazo de 20 días, ¿vale? Si el defensor de la administración demandada estima que esa disposición o actuación administrativa recurrida pudiera no ajustarse a derecho, ¿vale?, va a poder solicitar la suspensión del procedimiento por un plazo de 20 días para comunicar su parecer razonado. Es decir, si a mí me toca defender a una expulsión del territorio nacional y no procede en absoluto, se puede solicitar la suspensión, ¿vale?, en mi calidad de abogado del Estado. Ahora bien, os digo, no lo puede hacer el defensor en sí mismo, sino el organismo en que se integra, el cuerpo de letrados de la Comunidad de Madrid, la abogacía del Estado como ente, ¿vale? Bueno, esta es una diapositiva repetida, así que vamos a la siguiente. Bien, tenemos además más previsiones. Por un lado, el expediente incompleto. Si alguna de las partes estiman que el expediente está incompleto, pueden solicitar que se reclamen todos los antecedentes. Esta solicitud va a suspender el plazo para formular la demanda o contestarla, ¿vale? También se señala en el artículo 58, también en el 59, previsiones concernientes a las alegaciones previas o incidencias procesales. Esto consiste en que las partes demandadas pueden alegar en los primeros 5 días del plazo para contestar a la demanda motivos que determinen la incompetencia del órgano judicial, ¿vale?, o la inadmisibilidad del recurso, falta de legitimación, interposición fuera del plazo, acto irrecurrible, ¿vale? De ese escrito formulando alegaciones previas se da traslado por 5 días al actor y en caso de auto desestimatorio
la parte demandada debe contestar a la demanda en el plazo que reste. Es decir, si el órgano judicial te desestima ese escrito, pues te quedarán a lo mejor, pone 10 días. Pues en esos 10 días tienes que contestar a toda la demanda, ¿vale? En caso de que te la estimen esa incidencia procesal, se declara la inadmisibilidad del recurso, ordenando la devolución del expediente a la oficina administrativa correspondiente, ¿vale? Por otro lado, en cuanto a la prueba, solo se puede recibir el recibimiento del pleito a prueba por medio de otro sí en los escritos de demanda, es una fórmula de las demandas, y en la contestación también, y en los de las alegaciones complementarias, ¿vale? Si en la contestación por parte de la administración demandada se deducen o resultan nuevos hechos de trascendencia, ¿vale?, para la resolución del litigio, el recurrente va a poder pedir el recibimiento a prueba, ¿vale? Básicamente estas pruebas se practicarán en el plazo de 30 días. Esto además también se puede acordar de oficio por el propio juez o tribunal si lo estiman conveniente, ¿vale? Artículo 60 de la Ley de Jurisdicción. Bien, llegamos entonces a la celebración de la vista. Una vez resueltas todas las incidencias, en caso de que las hubiera, las partes pueden solicitar, conforme al artículo 62 de la Ley de Jurisdicción, que se celebre la vista, que se presenten conclusiones o que el pleito sea declarado concluso sin más trámites para sentencia, por medio de otro sí en los escritos de demanda o contestación, o por escrito además presentado en el plazo de 5 días desde la conclusión del periodo de prueba. Las pruebas que hemos visto previamente en la diapositiva anterior. En su caso, se acordará la celebración de vista o la formulación de conclusiones escritas cuando se solicite por el demandante o cuando, habiéndose practicado la prueba, lo solicite cualquiera de las partes, o también de oficio por el propio juzgado o tribunal. Bien, en el acto de la vista o en el propio escrito de conclusiones no pueden plantearse cuestiones que no hayan sido suscitadas, como en todo proceso judicial, en los escritos de demanda y contestación. Además, la sentencia se dictará en un plazo de 10 días desde que el pleito haya sido declarado concluso para sentencia y, en todo caso, el recurrente podrá desistir del recurso en cualquier momento anterior a la sentencia, ¿vale? Por otro lado, tenemos que nos hemos ceñido muy brevemente, porque sería otro tema entero, al procedimiento abreviado, ¿vale? Artículo 78 de la Ley de Jurisdicción. Básicamente es un procedimiento que se erige con plazos mucho más cortos. Se resuelve por los juzgados de lo contencioso administrativo o los juzgados centrales de lo contencioso administrativo, y en todo caso conocen de los asuntos de su competencia que se susciten en relación con cuestiones de personal al servicio de las administraciones públicas, sobre extranjería, sobre la admisión de peticiones de asilo político, asuntos de disciplina deportiva en materia de dopaje, así como todas aquellas cuestiones cuya cuantía no exceda de los 30.000 euros. Por ejemplo, en mis casos de extranjería se ciñen todos estos a los procedimientos abreviados, ¿vale? Es demanda, celebración de vista, se contesta en el mismo acto de la vista por parte de la Abogacía del Estado, se practica la prueba y se propone la prueba ahí mismo, conclusiones y también en el mismo acto y sentencia, ¿vale? Bien, en cuanto a, ya para ir acabando, en cuanto a los recursos contra las sentencias, también hemos pasado muy por encima. En primer lugar tenemos el recurso ordinario de apelación, artículos 81 a 85 de la Ley de Jurisdicción, cuyo objeto son las sentencias de los juzgados de lo contencioso administrativo y de los centrales de lo contencioso administrativo, salvo que se dicten sobre alguno de los asuntos siguientes. O sea, se acota la materia, se puede contra todo, salvo las que va a señalar este precepto, ¿vale? Aquellas cuya cuantía no exceda de 30.000 euros o los relativos a materia electoral comprendidos en el artículo 8 cuarto, ¿vale?, de esta ley. En todo caso, serán susceptibles de recurso de apelación las que declaren la inadmisibilidad del recurso en el caso de la letra A del apartado anterior que hemos visto, las dictadas en el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona, en los procedimientos preferentes y sumarios, como ya sabemos, las que resuelvan litigios entre administraciones públicas y las que resuelvan impugnaciones directas contra disposiciones generales, ¿vale?
En todo caso, se puede interponer por quienes estén legitimados como parte demandante o demandada, ¿vale? Por otro lado está el recurso de casación, ¿vale? Y ya acabamos. Los artículos 86 a 94 de la Ley de Jurisdicción. Tenemos recurso de apelación y de casación. El de casación tiene como objeto las sentencias dictadas en única instancia por los juzgados de lo contencioso y dictadas en única instancia o en apelación por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional o de los TSJs, ¿vale? Se interpone ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo y en todo caso se señala que en el caso de las sentencias dictadas en única instancia por los juzgados de lo contencioso, únicamente van a ser susceptibles de este recurso las sentencias que contengan doctrina que se reputa gravemente dañosa para los intereses generales y sean susceptibles de extensión de efectos, ¿vale? Habitualmente tenemos el recurso de casación para la unificación de la doctrina, ¿vale? Por último, se exceptúan de lo establecido en lo que acabamos de decir en el párrafo anterior las sentencias dictadas en el procedimiento para la protección del derecho fundamental de reunión y en los procesos contencioso electorales, ¿vale? Son especialidades que establece la norma. Bien, como veis, a ver, yo lo estoy diciendo habitualmente en todos los temas. Son materias muy duras y farragosas y densas y largas y en algunos puntos como incomprensibles que te hacen dudar de todo, ¿no? Yo os invito a que os miréis vosotros mismos la normativa bien, porque obviamente no se puede acaparar todo, serían temas de 900 páginas, ¿vale? Que os miréis todo bien. En todo caso, aquí os reseñamos lo que consideramos más importante, ¿vale? Pero que asumáis también un poco que este temario de administrativo, por lo menos, es un temario que hay que aprenderse un poco a mamporro, ¿vale? De memoria y es como es. Difícilmente se pueden establecer ejemplos y tal que os vayan a facilitar el estudio, ¿vale? Son materias muy densas. Hemos visto, como sabéis, en este tema los recursos administrativos, ¿vale? Su objeto, sus clases, su interposición, causas de inadmisión y demás. Y hemos pasado a ver la jurisdicción contenciosa administrativa, su naturaleza, sus límites, su ámbito material, los órganos que la componen, los recursos procedentes ante las resoluciones o sentencias que se dicten en este orden, el proceso contencioso administrativo. Sabéis que son muchísimas cosas y creo que aquí os hemos hecho un resumen bastante bueno de todo lo que se puede considerar a estos efectos relevante y significativo, ¿vale? Para tener una buena nota. Así que, sin más dilación, muchísimas gracias por vuestra atención y nada, que vaya todo bien. Un saludo. Hasta luego.